hemos hablado del coronavirus, hemos hablado de que la gente se muere porque hay una complicación que se llama neumonía y eso pues da lugar al fallecimiento. Esto ha ocurrido pues generalmente en personas de la tercera edad. El coronavirus ha afectado generalmente a las personas mayores y algunas que tienen enfermedades de base, enfermedades de fondo, como hemos conversado algunas veces, diabéticos no controlados, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades inmunológicas que toman inmunosupresores que bajan la defensa, en fin, una serie de enfermedades de fondo que dan lugar a las complicaciones. Y la complicación es la neumonía. Y entonces diremos, ¿por qué es la neumonía? Claro. La neumonía es una infección producida por gérmenes inflamatoria del tracto pulmonar, es decir, del pulmón. El pulmón se va a infectar, se va a inflamar por efecto de algunos microorganismos, a la cabeza de las bacterias y los virus. Y dentro de esos virus, el coronavirus. Por eso indicábamos que hay muchos patógenos, muchos gérmenes que producen neumonía, uno de ellos es el coronavirus. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pues al irse estas bacterias, estos virus, a los pulmones, empiezan a destruir sus alvéolos y forman verdaderas condensaciones llenas de material purulento, que a veces puede ser localizado en un sitio del pulmón o en ocasiones toma todo el pulmón, que es más grave, colapsa un pulmón. Entonces, pues ya el paciente aquí entra en insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿cuáles son los síntomas para reconocer esta enfermedad? Fiebre de muchos días, un estado tóxico al paciente con mucho malestar, decaimiento, tos intensa y con la dificultad respiratorias, que siempre hemos hablado cuando hablamos de prevención de coronavirus, que cuando tengamos un paciente con dificultad respiratoria, directamente a una unidad de salud porque puede ser una neumonía. Pues es justamente esto lo que presenta la dificultad para respirar. Un paciente que tiene fiebre por mucho tiempo y tiene un malestar general, que tose constantemente y sobre todo con expectoración mucopurulenta y a veces hasta con sangre y que está agitado, ese paciente lo más probable es que tiene una neumonía y ya no se puede manejar en casa, tiene que ser hospitalizado. Aquí no hay nada de remedios caseros ni cosas así. Nada de remedios caseros, así es, Osvaldo. Entonces aquí el diagnóstico es con una radiografía, es decir, no necesitamos grandes exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. En una radiografía veremos las lesiones, los infiltrados, los broncogramas o las condensaciones pulmonares típicas de una neumonía, dependerá del grado del parte del pulmón afectado y encontraremos la lesión. Y con un examen de sangre donde encontraremos los leucocitos elevados. Y es contagiosa. La neumonía se la ha etiquetado actualmente en dos. Neumonía adquirida en la comunidad, es aquella neumonía que la pescamos en la calle, en el hogar, en el vecindario, ¿no es cierto? Y es la neumonía llamada nosocomial hospitalaria, que es aquella que la contrae un paciente cuando va a un hospital por alguna causa, de pronto está hospitalizado por un problema digestivo y le da de alta de los 2 o 3 días tiene una neumonía. Ese es un germen que lo adquirió en el hospital. Y este es mucho más grave porque son gérmenes resistentes. Entonces son dos tipos, dos formas de adquirir la neumonía, ¿no? La que adquirimos en la comunidad, que es la que normalmente se presenta y que generalmente es secundaria a un proceso viral. Esto quiere decir que primero empezamos con un cuadro de gripe común o un resfriado común o una influenza y luego se complica esta gripe o resfriado común, se mete una bacteria o se va un virus hacia el pulmón, destruye los alvéolos y se hace la neumonía. Entonces ahí hablamos cómo se adquiere, cuáles son sus síntomas. El tratamiento pues generalmente es hospitalizado con antibióticos, dependerá de la bacteria, para ver qué tipo de antibióticos se utiliza. Cuando hay ya insuficiencia respiratoria pues es necesario ponerlo en un ventilador. En ocasiones también hay derrames pleurales. Esto quiere decir que la lesión traspasa o destruye tantos alvéolos que sale pus y contenido líquido hacia la pleura, que es una membrana que envuelve al pulmón, y en esta pleura se aguanta aquí esta cantidad, esta colección de pus, y estos derrames pues a veces o en la mayoría de sus ocasiones hay que drenarlos. Hay que hacer una toracocentesis, hay que poner un tubo y pues drenar toda esta pus porque pueden venir problemas mucho mayores, ¿no es cierto? Y estas neumonías pues indicamos que cuando no se tratan, cuando de pronto dejamos a nuestro paciente en casa y no lo llevamos al hospital, puede llegar incluso a producir una septicemia, es decir, una infección generalizada del organismo, sumamente grave, así es. Entonces mire cómo podemos pasar de una gripe, pasar a una bronquitis, de una bronquitis a una neumonía es a la muerte. Es la primera causa de muerte en niños, la neumonía, y es una de las primeras causas de hospitalización en niños y en adultos, las neumonías. Esto quiere decir pues, que no solamente es el coronavirus, que hay muchos más gérmenes, llámense virus, llámense bacterias, que producen esta enfermedad de la neumonía, que es la complicación de las enfermedades respiratorias, que es la que puede producir la muerte. Mismo ahora, entre estos
a cambios de calor, al poco de frío en la noche, afectan. Y igual, ¿no? Salir de un lugar caluroso a un sitio donde hay mucho aire acondicionado o viceversa, también afectan y pueden dar lugar a que se compliquen las infecciones respiratorias. Como indicamos, las infecciones respiratorias empiezan generalmente con virus, con resfriados comunes, y por falta de cuidados o por complicaciones diferentes como bajas defensas dan lugar a que penetren otros virus o penetren bacterias, se vayan al pulmón y produzcan la lesión de la que hemos hablado, que son las neumonías y que son la forma grave de las infecciones respiratorias, y que es la que hemos hablado todos estos días sobre por qué se produce la muerte en los pacientes con coronavirus. Ahora, sobre todo en los niños, tenemos un arma importante que son las vacunas. Y tenemos vacunas para el hemófilo, que es una de las bacterias que produce neumonía, que es administrada en los primeros meses de vida, igual para el neumococo, igual para la influenza. Es decir, ahora tenemos vacunas para proteger a nuestros niños. Y sobre todo, y también a los adultos y los mayores, también pueden ser vacunados contra estos gérmenes patógenos. Antes no los teníamos, antes pues teníamos, o éramos fácil presa en muchísimas bacterias y virus. Ahora pues ya afortunadamente con las vacunas pues se logra ya neutralizar ciertos gérmenes que podrían causarlo. Por ello es importantísimo, y la recomendación importante a nuestros niños siempre vacunarlos. La lactancia materna importante, que además de alimentarlo pues produce o administra anticuerpos. Y pues una buena alimentación, un buen aseo, una habitación bien ventilada, y con esto prevenimos todas estas complicaciones de los problemas respiratorios.